Buenos días a todos. Gracias por la presentación, por la invitación y me alegra muchísimo este esfuerzo que se hace a nivel internacional sobre el Pacto Educativo Global del Papa Francisco y la temática que hoy nos ocupa. Quiero decirles que fundamentalmente me inspiraré a todo lo que el Papa Francisco fue diciendo en este tiempo a partir de la Laudato Si, y también en algunas reflexiones que fui leyendo en este tiempo y, y en manera antecedente, y en modo particular, inspirador para mí fue un libro de Leonardo Boff, Una ecología integral por una ecoeducación sostenible. Me parece que hay intuiciones y elementos significativos. Así que es probable que no diré cosas novedosas, pero sí inspiradoras de esa memoria, profecía y mística del Papa Francisco que con temáticas nuevas nos inspira y nos lleva a reflexionar. Magisterio del Papa quiere pedagógicamente, porque es la lectura que le quiero dar a todo este tema, que el sentido del respeto a la naturaleza llegue a constituirse en un valor que forme parte de la conducta del hombre y sea el criterio humano que le permita una sintonía con su entorno ambiental, promoviendo acciones positivas que estimulen un uso ético de los recursos naturales para un equilibrio ecológico y social. Es un reto para las escuelas, los colegios, las escuelas y colegios católicos, las universidades y también las familias, enseñar a las nuevas generaciones a custodiar la creación con ahínco y con sentido de responsabilidad, puesto que la naturaleza constituye el regalo más hermoso de Dios. Y ello equivale a custodiar la vida humana en el planeta. La ética exige un compromiso con el bien, con la verdad, con la vida. La Tierra nos necesita y frente a esta emergencia, cada hombre y cada mujer contemporáneos deben trabajar por una ecología humana que favorezca una convivencia social, que proteja responsablemente la vida de todos con justicia, equidad y, como dice muchas veces el Papa Francisco, la ternura. Ante el hecho trágico de que no hemos sabido custodiar la creación con responsabilidad, el Papa Francisco hace una hermenéutica excepcional, como decía el profesor Rogerio, conjuntiva y existencial, sobre la realidad doliente de la creación entera, y con su enseñanza ofrece fundamentos espirituales que nos invitan a todos a usar misericordia con el mundo y cuanto ha sido creado por Dios para el bien del ser humano. Este es el principio determinante que da esencialidad a los dos conceptos originales que el Papa nos ofrece y que nos invita: conversión ecológica y ecología integral. Desde luego que la primera conversión supone volverse a Dios y reconocerlo como el origen y hacedor de todo lo creado. Bien dice el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La fe no riñe con el concepto de sostenibilidad, progreso, desarrollo de los pueblos, bienestar, riqueza y prosperidad. No en absoluto, pero la fe nos dice que nada de eso suplanta a la persona humana ni está por encima de ella, por lo que lograr una dinámica de optimización de los bienes y recursos de la tierra, respetando sus ecosistemas y el medio, nos permite garantizar al individuo como persona, miembro de una familia y parte activa de una sociedad, no dejar a nadie atrás en el cometido de construir un plan común en armonía con la ciencia del clima. Este nuevo paradigma es el que resalta el Papa Francisco y constituye una deseable comunión en el orden primigenio de la creación.
Como el tiempo apremia en muchos sitios, en muchos sitios el deterioro del planeta y los estragos del calentamiento global, que son evidentes, más allá del mentiz que algunos gobiernos sin escrúpulo tratan de apologizar y está de por medio la vida, el Papa quiere que todos los ciudadanos del mundo asumamos el reto de salvar lo salvable con honestidad, responsabilidad y valentía. Estamos viviendo en la era digital, en la era hipermoderna de la eficiencia, de los rendimientos y de las cifras, de las distancias acortadas y del tiempo desafiado por lo instantáneo, con nuevas formas de interacción, pero donde la relación con el medio ambiente es poco valorada. De ahí que es un gran desafío la civilización para darle al tema del medio ambiente y a la ecología vital el valor que objetivamente tiene para el bien común. Cuando en el Salmo 8 el salmista decía: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, estaba orando como un contemplativo, como un místico, y se inspiró haciendo poesía y cantando al universo, sobrecogido de encanto. Son palabras que brotan como notas musicales del arpa de su corazón y reconoce en su plegaria la pequeñez criatural del ser humano, aunque Dios le haya asociado a su dominio sobre las criaturas, no como dominador, sino como lugarteniente de Dios ante la creación. A través de la contemplación de lo visible, se puede llegar a rezar inmersos en la naturaleza y hacerlo manifiesta la dimensión espiritual y trascendental del hombre frente a la obra del Dios creador de todo lo visible e invisible, como reza el credo. Así como la oración une con Dios, la conciencia debe unir el cuidado del ambiente y el de las personas. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco recuerda que la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza, el número 215. A la crisis social mundial profundizada y generalizada por la globalización del modelo hiperliberal de la economía que absolutiza el mercado, se agrega la profunda crisis ambiental que padece nuestro planeta y que amenaza de una manera tal que nos llena de sobresalto y pánico por las consecuencias que a muy corto plazo puedan poner en peligro la misma supervivencia humana. La Tierra, entendida como un inmenso ser vivo, sabemos que está doliente y gravemente herida, y con ella la humanidad entera está mortalmente amenazada. Parecería ser que el ser humano hubiese cambiado su misión de ser el ángel guardián de la creación por el papel de ángel exterminador. La enumeración de los problemas o capítulos que configuran esta crisis los menciona el Papa Francisco en Laudato Si, recordando lo que le está pasando a nuestra casa, la contaminación y el cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, la inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones. En el centro de la economía, de la política, de la vida social, de la educación, digo de la teología misma, el Papa nos invita a colocar la ecología como un nuevo paradigma, una comprensión global de la vida y del mundo, que exige una radical conversión y transmutación en cada uno de los campos de la vida humana. Un cambio de nuestra mente, del corazón, de nuestras actitudes y prácticas. La ecología se está convirtiendo en una clave interpretativa de la realidad en su conjunto. Se nos invita a apostar por otro estilo de vida,
y a redescubrir que todo esto está relacionado con todo. A esta revolución y reconversión global le queremos dar con propiedad el nombre de ecología integral, pero también desde la encíclica Laudato Si del Papa Francisco la llamaremos, y me parece que es un tema de la mística y de la profecía de este Papa, la espiritualidad ecológica. ¿Esto qué nos indica? Se trata de dar en nuestras actividades educativas, en las escuelas, colegios, universidades, un nuevo sentido a nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza. La espiritualidad ecológica plantea crear una nueva alianza entre el ser humano y la naturaleza, para que no esté amenazado nuestro futuro como especie y desaparezca el peligro de extinción de la vida sobre la Tierra. Una nueva alianza que genere sentido de solidaridad con las generaciones futuras y que logre crear relaciones sociales dignas. Lamentablemente, en muchos de nuestros currículum educativos, en nuestras mallas curriculares, fuimos dejando de lado la educación cívica, la educación ciudadana, que nos habría ayudado muchísimo a poder acompañar pedagógicamente a niños y niñas, a jóvenes, adolescentes, estudiantes universitarios a ese cuidado. Y esto nos indica que se trata de establecer vínculos de ternura, de cuidado, de inmensa fraternidad y solidaridad con aquellos que antes considerábamos que estaba por debajo de nosotros, sometido a nuestro dominio y explotación, y a nuestra disposición para manipularlo, y de plantearnos, por tanto, trabajar en comunión con la naturaleza y no en contra de ella. Pero podremos, como educadores, proclamar y vivir la espiritualidad ecológica desde nuestra actividad educativa. En primer lugar, se nos impone toda una reconversión. Se nos plantea toda la necesidad de una revolución cultural, un cambio sustancial en la manera de experimentar la realidad y las relaciones humanas, y con la naturaleza, una transformación en el modo de interpretar la vida, de vivir, pero también de convivir. En segundo lugar, se nos impone en el paso del antropocentrismo al biocentrismo, es decir, pasar de una visión de los seres humanos como dueños y dominadores de la naturaleza a entendernos como seres entre los demás seres vivos, que tenemos que vivir en armonía y en comunión con el resto de la naturaleza. Y en tercer lugar, el camino hacia la fraternidad cósmica está señalado por la superación de la racionalidad instrumental como único criterio de la acción humana y la integración del pathos, el sentimiento, y del eros, esa comunión afectiva y amorosa también en las relaciones con la naturaleza. Esta espiritualidad ecológica forma parte también de una visión cristiana de la vida, o si se lo quiere expresar de otra manera, constituye también un problema religioso que tiene que ver con el modo como Dios mismo se relaciona con el conjunto de los seres creados por Él y la manera de relacionarse con Dios a través de la creación entera. Nos corresponde, como educadores cristianos, portadores de la espiritualidad ecológica, elaborar, vivir y comunicar una nueva experiencia de Dios. La presencia de Dios en el mundo, tan ricamente diversa, manifestada en cada expresión de la creación, se transforma en mística, en capacidad de ver lo más profundo de la realidad, de descubrir y encontrar a Dios en todo. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Quiero ir concluyendo y me quiero servir de algunas expresiones que el mismo Papa Francisco ya fue delineando en todo su magisterio a partir del inicio de su pontificado.
propio en la homilía del inicio de su ministerio petrino, decía: pero la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro de Génesis. Y como nos muestra San Francisco de Asís, es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Y todavía añade, antes de concluir esta homilía, quisiera pedir por favor a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios escrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero para custodiar también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura. Tengo otras citas interesantes que el Papa fue haciendo en audiencia general, en la misma encíclica del Laudato Si. Pero me quisiera sobre todo proponerles, porque me parece muy interesante, lo que el Papa dijo al encuentro con el mundo de la enseñanza en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, de Quito, el 7 de julio de 2015. Es muy interesante. Leo: no solo estamos invitados a ser parte de la obra creadora cultivándola, haciéndola crecer, desarrollándola, sino que estamos también invitados a cuidarla, a protegerla, a custodiarla. Hoy esta invitación se nos impone a la fuerza, ya no como una mera recomendación, sino como una exigencia que nace por el daño que provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en la tierra. Hemos crecido pensado tan solo que debíamos cultivar, que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados quizá a expoliarla. Por eso entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Existe una relación, continúa el Papa, diciendo, entre nuestra vida y la de nuestra madre, la tierra, entre nuestra existencia y el don que Dios nos dio. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podemos afrontar adecuadamente la degradación humana y social si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Y dejo ahí para decirle que qué nos dice a nosotros, porque fundamentalmente después habla en un contexto universitario, a educadores, a profesores, a docentes. En este contexto universitario, sería bueno preguntarnos sobre nuestra educación de frente a esta tierra que clama al cielo. Nuestros centros educativos son un semillero, una posibilidad, tierra fértil para cuidar, estimular y proteger. Tierra fértil sedienta de vida. Me pregunto, continúa el Papa, con ustedes, educadores, ¿velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la humanidad. Son capaces, continúa haciendo preguntas el Papa, de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los circunda, no desentenderse de lo que pasa alrededor. Son capaces de estimularlos a eso,
Miren qué gran responsabilidad tenemos. Para eso hay que sacarlos del aula. Su mente tiene que salir del aula. Su corazón tiene que salir del aula. ¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las distintas áreas del quehacer educativo la vida que nos rodea, con sus preguntas, con sus interrogantes, con sus cuestionamientos? ¿Cómo generamos y acompañamos el debate constructor que nace del diálogo en pos de un mundo más humano? El diálogo, esa palabra puente, esa palabra que crea puentes. Y después dice, y hay una reflexión que nos involucra a todos, a las familias, a los centros educativos, a los docentes. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes a no identificar un grado universitario como sinónimo de mayor estatus, sinónimo de mayor dinero o prestigio social? No son sinónimos. ¿Cómo ayudamos a identificar esta preparación como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día, frente al cuidado del más pobre, frente al cuidado del ambiente? Ante la globalización del paradigma tecnocrático, que tiende a creer que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital y de plenitud de valores, como si la realidad, el bien, la verdad, brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Hoy a ustedes, a mí, a todos, se nos pide que con urgencia nos animemos a pensar, a buscar, a educar, a discutir sobre nuestra situación actual. Y digo urgencia, que nos animemos a pensar sobre qué cultura, qué tipo de cultura queremos o pretendemos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Esta tierra la hemos recibido en herencia como un don, como un regalo. Qué bien nos hará preguntarnos cómo la queremos dejar, qué orientación, qué sentido queremos imprimirle a la existencia, para qué pasamos por este mundo, para qué luchamos y trabajamos, para qué estudiamos. Creo que podemos responder así brevemente para concluir, como educadores, como universidades, colegios, actividades educativas, como centros educativos, como docentes y estudiantes, la vida nos desafía a responder a estas dos preguntas. ¿Para qué nos necesita esta tierra? ¿Dónde está tu hermano? Hasta aquí las palabras del Papa, que me parecen iluminadoras para nuestro seminario y el tema que hoy nos convoca. Muchas gracias. Monseñor, muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos con la presentación del profesor Ivo Poleto, que nos acompaña desde Brasil, para que pueda activar su micrófono. Profesor, la palabra es suya. Profesor, usted puede desactivar el micrófono, tiene los permisos, así que no hay problema. Sí. Deme un segundo. Ah. Ya, ahora intenta. Muy buenos días para todas y para todos. Es una alegría poder participar en este seminario. Y hablaré un poco a partir de lo que vivimos aquí en nuestro país, en Brasil. Será una reflexión muy sencilla. Quería iniciar diciendo y recordando que hay seres humanos que cultivan y con amor la tierra. Y es importante alabar a Dios por eso. Pero hay otros que agriden y destruyen la casa común. Tienen mucha plata concentrada, insisten en mantener un sistema económico globalizado con utilización de combustibles fósiles reconocidos como principales contaminantes de la atmósfera y por eso causadores de calentamiento en todo el planeta y graves cambios climáticos.
y que, sumados a la superexplotación de bienes naturales para mantener la economía de crecimiento ilimitado, están llevando la tierra con todos sus seres vivos y en especial a nosotros, los humanos, a enfrentar una científicamente anunciada inminencia o catástrofe climática. Como anuncia el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y en muchas otras charlas, la tierra, hermana y madre, y los pobres gritan por justicia y amor en la crisis socioambiental en que nos encontramos. Y él insiste, no son dos crisis, es una única crisis socioambiental. El grito de la tierra y el grito de los pobres. En Brasil, envergonzados y indignados, convivimos con 33 millones de personas hambrientas, más de 120 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria. Y al mismo tiempo, algunos pocos acaparan más y más tierras para exportar granos y carnes. Y son los mismos que avanzan en la destrucción de la selva amazónica, invaden los territorios de pueblos indígenas y comunidades tradicionales, aumentan sin fin el uso de químicos y venenos, contaminan suelos y aguas y provocan el avance de procesos de desertificación. Frente a eso, hay comunidades cristianas, eclesiales, hay movimientos y organizaciones sociales que en conjunto o aisladamente denuncian toda esta realidad. Pero no solo denuncian con palabras, sino denuncian haciendo y provocando, creando iniciativas que sean indicación de lo posible, de las posibilidades alternativas de convivir con la tierra. En ese sentido, quiero destacar algunas de estas iniciativas que creo sean muy significativas. La primera que quería llamar la atención es la implementación de procesos educativos articulados a iniciativas que cultivan relaciones de convivencia con los biomas, con los ecosistemas creados por la Madre Tierra. Y en particular, en ese sentido, almacenando agua en el semiárido brasileño. El semiárido es una región muy amplia y ahí viven más de 30 millones de personas. Y nosotros, desde el año 2000, estamos implementando en una articulación de más de 2.000 organizaciones sociales y algunas eclesiales, estamos implementando un proceso de aprender a guardar agua de las lluvias, que no son muchas, para tener agua todo el tiempo, para vivir con calidad. Y eso es un segredo, eso es un camino muy importante que se está implementando en esa región. Por otro lado, eso se articula, y no solo en el semiárido, sino en todas las regiones, la agroecología y en particular avanza ese cuidado de agrofloresta,
quiere decir producir alimentos en conjunto con las florestas y no solo sacando todos los árboles para hacer agricultura, sino a trabajar junto con la selva en ese sentido. Por otro lado, trabajamos también en agricultura en las ciudades, agricultura urbana. Creemos que eso es necesario y es una práctica educativa muy importante. En las ciudades no podemos solo pensar que no tenemos que cuidar del ambiente, que no tenemos que cuidar de la tierra. No, tenemos que cuidar y tenemos aún que trabajar en el sentido de crear condiciones naturales aún para producir la alimentación o una parte de la alimentación. Por otra parte, trabajamos mucho en estos movimientos, en estas comunidades, para recuperar fuentes de agua que han sido muertas por este proceso particularmente del agronegocio. Recuperar ríos y recuperar suelos. Sí, estamos trabajando mucho en eso, de recuperar los suelos, aún en la región semiárida, porque si no recuperamos los suelos, no tendremos condición de vivir. Por otra parte, trabajamos también para, al contrario de lo que hacen los pocos que son muy poderosos y que agriden la naturaleza, nosotros trabajamos por reforestación. Solo uno de los movimientos, el movimiento de los sin tierra, está trabajando ya con una meta de 100 millones de árboles. Y nosotros queremos que todos los movimientos, todas las comunidades se involucren en este desafío educativo que es recrear selva, recrear bosques, recrear agua, porque los árboles en bosques son como que fábricas de agua, son fuentes permanentes de ríos aéreos y de humedad que permite las lluvias. Entonces, tenemos que recuperar, sí, los bosques, los árboles y las condiciones de humedad. Y por último, quiero destacar también una articulación que crece en nuestro país, que es por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, cosa que acompañamos aquí en Brasil, se está avanzando también en Chile y que Ecuador nos ha dado un buen ejemplo, aún poniendo en su constitución republicana esta defensa y reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Nosotros estamos comprendiendo que si no recuperamos, si no reconocemos y si no defendemos los derechos de la naturaleza, nosotros no tendremos cómo ejercer y garantizar nuestros mismos derechos. Quería destacar también que en todo ese trabajo, que es de prácticas educativas, también trabajamos mucho la movilización ciudadana en el sentido de luchar por políticas públicas. En este momento, particularmente en nuestro país, en que vivimos la experiencia de un gobierno que es absolutamente insensible y es enemigo de la naturaleza, enemigo de los pueblos indígenas, enemigo de la vida de los pueblos. Nosotros estamos sí, trabajando también porque queremos tener un otro tipo de gobierno que pueda asumir políticas públicas de defensa
de los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, y los derechos de los pueblos, de todos nosotros. Por último, quería decir que la esperanza activa que nos alimenta y que no podemos perder y no queremos perder, y que Dios nos alimente y nos mantenga firmes en eso, es de que solo con comunidades, pueblos y sociedades de buen vivir, como nos enseñan los pueblos indígenas, salvaremos la casa común, la madre tierra. Muchas gracias. Profesor Poleto, muchísimas gracias por su intervención. Así que como academia estamos muy contentos de poder esta primera instancia de encuentro. Y vamos con nuestro último panelista, como bien lo mencioné, que no nos puede acompañar de manera presencial, pero ha dejado su presentación el doctor Daniel Ortega. Cordial saludo a todos ustedes, espero que estén muy bien. Felicitarlos por esta voluntad de mantener un compromiso en facilitar la educación de la población en consonancia con lo que se busca en el Pacto Educativo Global en tiempos de pandemia y de guerras. Este es el segundo Seminario Internacional de Educación Católica y quiero realmente agradecer a la Academia de Líderes de las universidades que organizan el seminario por permitirme estar con ustedes. La presentación del día de hoy se va a enfocar en el 7º compromiso del Pacto Educativo, que es salvaguardar y cultivar nuestra casa común. Y primero deseo realmente disculparme que no puedo acompañarlos de manera sincrónica y les dejo esta grabación. Espero que sea muy provechosa para ustedes. Les voy a compartir de manera inmediata la pantalla para que podamos iniciar. Como les indicaba, el día de hoy vamos a tratar de entender cuáles son esos conceptos que subyacen la posibilidad del cuidado de nuestra casa común, con un enfoque a protegerla de la explotación de los recursos, respetando el entorno natural y humano, siempre reconociendo ese rol central del ser humano en un conjunto de la creación. Vamos a mostrar algunas buenas prácticas y experiencias positivas que nos lleven a que estos compromisos puedan ser internalizados por ese ser humano responsable, convocado a la acción, teniendo como guía Laudato Si, de un contexto actual de post-pandemia y de conflictos que, como ustedes conocen, y tal vez la situación de mi propio país lo demuestra, son permanentes con respecto al manejo de los recursos naturales. Sin más preámbulos, me pueden encontrar también en Twitter para cualquier pregunta posterior de esta presentación. No me permito presentarme a mí mismo porque asumo que Joaquín y José Antonio lo harán, pero ustedes conocen que he tenido un paso desde la vida académica a la política pública, continúo en la opinión pública y me mantengo en los espacios de reflexión acompañando además el Comité de la Academia de Líderes Católicos. Y desde ese espacio nos hemos propuesto construir una guía también para facilitar la implementación de ciertos cursos. Hoy voy a construir sobre esa visión y voy a tratar de asentarme con ustedes muy brevemente en tener claro el concepto de la ecología que nos propone el Papa a partir de una recopilación histórica de la evolución del mismo, cómo este concepto se refleja en su encíclica Laudato Si, como una convocatoria a reanimar ese sentido de responsabilidad, avivar esa llama para convertirnos y tomar un rol protagónico en lograr la sostenibilidad y algunas opciones pedagógicas que podemos tener. Con estos contenidos, primero tengamos presente a qué nos referimos con crisis ecológica, ¿no? Hoy en día, como sociedad, en el plano ambiental, en el plano social y en el plano económico, realmente hemos llegado a confrontar una situación en estas dimensiones, pero también de carácter sistémico, que crea desbalances más allá de lo que la naturaleza puede resistir. El cambio climático tal vez es un ejemplo clarísimo de esta interdependencia, es decir, las interrelaciones, las interacciones, sinergias siendo positivas o contradicciones cuando causamos algo negativo a partir de nuestras acciones en el ambiente, en la propia sociedad y en la economía. El ejemplo claro del cambio climático se puede dar a través de observar con lentes de tercero la producción que se realiza de alimentos o de insumos
a partir de nuestras necesidades de consumo, nuestra capacidad de adquirirlos para una percepción de satisfacción, de felicidad. Sin embargo, esa producción puede, en el caso de la agricultura, por ejemplo, sobrellevar un excesivo uso del agua, una erosión del suelo, una lixiviación de los químicos, o bien a nivel industrial un conjunto de emisiones que al acumularse por más de 100 años en la atmósfera pueden ocasionar un incremento de temperaturas. Esto lo podemos entender muy bien también en el contexto de un bosque, donde un árbol básicamente crece, se reproduce y muere, ¿no? Un árbol crece a partir de asimilar la luz del sol, a través de lo largo de su vida va a ir mudando de hojas, estas hojas se incorporan al suelo, el suelo se carga nuevamente de los nutrientes que el árbol está absorbiendo, además de la luz solar, y al fenecer el árbol cae y nuevamente se reincorpora. Esa interacción de la biomasa en los árboles, de los ciclos hidrológicos, permite que la vida se reproduzca, ¿no? Es a través del reino vegetal y el reino animal. Desde esa lógica de entender esta intrínseca relación que tenemos en cada uno de nosotros, no solo el ecosistema natural, sino nosotros desde la sociedad y la economía, pues nos podemos dar cuenta que el modelo actual en el cual tratamos de satisfacer necesidades o buscar esa felicidad no necesariamente está balanceado y ha causado importantes disrupciones que tenemos que replantearnos desde nuestro propio estilo de vida, cómo lograrlo, pero también asumiendo un compromiso de acción en nuestra familia, en nuestra sociedad y en el entorno global. Con ese entendimiento del concepto que está detrás, de tener presente que todo está relacionado, más aún la vida humana en un contexto de la creación y de su cuidado y protección, pensemos entonces cómo desde la educación, en edades muy tempranas, en el colegio, en las universidades y en la educación continua a lo largo de nuestra vida profesional, podemos realmente adquirir estos valores, esta conciencia, ¿no? En nuestra estructura moral, como bien entendemos la moralidad, podemos entenderla como una columna vertebral y los principios, el contenido que da fuerza y fortaleza a esa columna vertebral. Por lo tanto, incorporar estos valores en nuestra moralidad cristiana es de vital importancia para sostener esa estructura, pero para hacerla andar. Por lo tanto, es así que el Papa Francisco nos convoca a una conversión del ser humano, primero interior, que nos reanime, que prenda una llama y que nos lleve hacia adelante en la transformación de la sociedad a través de un liderazgo y de la responsabilidad. Desde esa tal lógica me gustaría con ustedes asentar, primero desde un enfoque conceptual de las teorías de aprendizaje, que seguramente ustedes las conocen muy bien y no me voy a expandir. Quiero sí tener presente que estamos en un momento actual, post-pandemia, donde el ser humano se ve saturado de información y donde poder capacitar al ser humano en su tarea de aprender de manera continua es tal vez nuestro principal reto. ¿Sí? Creo que hemos evolucionado desde simplemente generar un estímulo para poder tener una respuesta. Hemos evolucionado también de solo poder entender los conceptos, sino que nos hemos aventurado ahora en un modelo de educación donde se facilita un aprendizaje a través de solución de problemas. Esta es la lógica del constructivismo. Pero vamos avanzando a su vez hacia el construccionismo y el conectivismo, que nos permite esa toma de conciencia, canalizarla a una acción y posiblemente vincularla a un trabajo en redes. Creo que ahí el rol de la educación es de particular importancia en un contexto de liderazgo católico, ¿no? Entonces tengamos presente esa lógica de aprendizaje que nos invita a 3 momentos. Primero, capturar la emoción, ¿no? Un esquema sensorial de sensibilidad del ser humano ante lo que sucede a su alrededor, en su familia, en su sociedad y en la naturaleza, para que a partir de ese entendimiento pueda motivarse a tomar acciones, ¿sí? E identificar algunas lógicas para ese trabajo. Entonces estamos hablando de una formación en ciudadanía, sin duda alguna una transformación de los valores que haga de ese ciudadano responsable, ¿no? Que lo haga tomar iniciativa y que tenga capacidad de colaborar en un entorno donde vivimos, desde su propia transformación de estilo de vida y donde además podemos
y lograr este concepto de reanimar que nos propone el Papa Francisco, es decir, de incentivar la pasión por aprender, por solucionar los problemas y darles también un soporte tecnológico para lograrlo. Si esto es así, primero pensemos qué sucede con ese sujeto que queremos formar para poder vencer la crisis ecológica, para poder dotarlo además de una motivación y una responsabilidad. Vemos acá algún ejemplo que nos propone Spence Token con respecto a qué sucede con ese ser humano, ¿no? ¿Cuál es la primera reacción de negarse a accionar con respecto a una solución de un problema como el cambio climático? Esto pasa seguramente, como lo decíamos, por la saturación que tenemos de conocimiento. Primero va a ser un sentido de fatalidad, ¿no? De tirar los brazos, de que no tenemos solución. El segundo puede ser de negación, como lo hemos visto, algunos sectores económicos promueven la lógica de que no existe el calentamiento global pese al amplio consenso científico alcanzado y demostrado con evidencia. El distanciamiento, ¿no? de pensar que esto sucede en los países, solo en los países desarrollados que tienen que reactivarse y que tienen que transformarse, o que solo los impactos no se van a sentir sino en las islas pequeñas o en el polo, ¿no? Cuando realmente la situación es completamente distinta. Nuestros países latinoamericanos somos extremadamente vulnerables por la población y las disparidades en equidad de las cuales vivimos, así como la disonancia y la identidad. No estamos todavía en las mayores generaciones en este. Es diferente, las nuevas generaciones, me parece a mí, que ya la formación desde un primer momento los convoca. Y si esto es así, permítanme entonces explorar cómo podemos desde los contenidos y la estructura de nuestros programas académicos abarcar las diferentes etapas, ¿no? de esta educación en valores de la sostenibilidad para el cuidado de la casa común. Podemos identificar tres valores, ¿no? El primero es con una carga emotiva lograr una conversión. Lo segundo es, a partir de esa voluntad y responsabilidad asumida por la conversión interior, reanimar nuestra accionar que nos convoque desde lo local, desde la vida en la familia, desde la importancia de la vida, también trascender a lo global, a lo nacional, a lo global. En la conversión nos referimos a un nuevo estilo de vida. El Papa ha sido enfático en esto, ¿no? En que tenemos que además liderar con esa responsabilidad desde nuestras acciones, desde nuestro consumo de electricidad, por bañarnos con agua caliente, por dormir con aire acondicionado en las zonas más tropicales, o por transportarnos de la manera como lo hacemos, ¿no? La virtualidad creo que nos ha demostrado que no necesitamos viajar tanto en avión, tal vez para pasear, para disfrutar de la vida, pero no necesariamente para realizar todas nuestras actividades solo cuando sea estrictamente necesario. Revisar nuestros esquemas mentales y morales de tal manera que nos haga conscientes de que la compra de ciertos productos que se trasladan en distancias amplias o que involucran comercio marítimo contribuye a este proceso, ¿no? Esa reanimación a partir de la conversión personal es dar responsabilidad de la necesidad de una respuesta, de no dar la espalda al problema, ¿no? Fortalecidos en un Jesús resucitado que ha podido vencer la muerte. Qué mayor ilusión, qué mayor esperanza que podemos cargarnos nosotros mismos para construir una transición en justicia y en paz, ¿no? Con una cultura valiente y comprometida para esta nueva sociedad, que nos permita reconocer que la defensa de la vida desde la concepción es parte de cuidar nuestra casa común, ¿no? Donde nosotros somos parte de la naturaleza no es más importante que el humano, somos un conjunto porque somos interdependientes e interrelacionados. Pero es desde el seno de la familia, donde si logramos transformarnos individualmente, logramos transformar a la familia, vamos a transformar a los nuevos seres humanos en esos seres de amor y de paz que tanto buscamos, ¿no? Para que pueda reflejarse en una cultura de no violencia cuando podamos convivir como sociedad y que al final del día, con esa responsabilidad, también puedan asumir liderazgos en su comunidad o en sus países, con miras además a tener una mayor transparencia e integridad a nivel global o en los procesos democráticos del gobierno de estos bienes que en muchos casos son comunes o públicos, como es la atmósfera en el caso del cambio climático. Y pues bien, para abarcar estos 4 momentos, quiero compartir con ustedes unas más recientes innovaciones con respecto a la educación, ya en la parte de herramientas instruccionales. Este es el modelo Inspira que se propone en el Tecnológico de Monterrey
y que desde Schoenstatt en Ecuador, al grupo al cual me pertenezco, hemos implementado un conjunto de talleres de formación para formadores que me parece que son relevantes compartir con ustedes. Este es el modelo Inspira, ¿no? Es un modelo que tiene algunas etapas, ¿sí? La primera es inspirar, como decíamos, motivar, ¿no? A poner a flor de piel esas sensibilidades con respecto al conocimiento que queremos transmitir, en este caso el cuidado de la casa común, ¿sí? Nutrir es el segundo momento donde nosotros primero hemos visto inspirar, lo ven ahora con el cursor, donde hablamos también de nutrir de conocimientos, de aprendizaje, donde vamos a dotar de significados, de conceptos, lo que significa el cuidado de la casa común, donde además vamos a pasar a la práctica, ¿no? Voy a plantearles una dinámica donde podemos poner en estos conceptos para que se logre a partir de esa práctica integrar los conceptos del cuidado de la casa común y plantearnos retos. Porque lo fundamental del aprendizaje ya no es solo entender y tener contacto con el conocimiento, sino asimilarlo, sintetizarlo y reproducirlo de tal manera que forme parte de nuestro diario vivir. Así que estas nuevas lógicas postconstructivistas, por así decirlo, de educación para la transformación y la sostenibilidad, pues nos dan muy buena base para esta educación y cómo nosotros podemos guiarlo en los diferentes niveles de educación, sobre todo pensando en una lógica de educación al adulto mayor, que es donde tal vez, al adulto, digamos, y al adulto mayor de donde tenemos algunos retos. Y pues bien, si esto es así, entonces pensemos en tres grandes momentos. El primero, saber conocer, ¿sí? Saber hacer, que es ya la parte de la práctica, y después saber ser, traerlo con nosotros. Entonces, ¿qué opciones pedagógicas podemos? Para lograr esa emoción que decíamos, después el entendimiento y después la acción, lo hemos puesto acá como sensibilizar, ¿no? Podemos utilizar dinámicas para exponer hacia los resultados de la crisis ecológica, del modelo extractivista, en la pesca, en la minería. Entre más cercano a la comunidad donde estemos, mejor, para dar herramientas que nos permitan lograr contemplación. Nosotros en la educación desde la espiritualidad contamos además con una herramienta que es poco distante en otros contextos, y eso es tal vez a través de un paraje bíblico, poder lograr en un proceso primero de relajación interna, ¿no? de contacto con nosotros mismos, con nuestra voz interior, con ese Jesús que nos habla con verbo, lograr realmente interpretar qué nos quiere decir el momento que vivimos, tomarle el pulso al tiempo y motivarnos a una acción desde esa interdependencia de nuestra vida, de las futuras generaciones hacia nuestra acción. Y desde ese momento emotivo, impulsar la conversión, pero una conversión que seguramente va a durar algún tiempo, no va a ser rápida, pero en paralelo, ¿no? Generar un conjunto de propuestas de cambio de ese estilo de vida individual en la familia, en la comunidad y en la sociedad, para después, con herramientas de trabajo individual o de trabajo en equipo, lograr que tomen estas propuestas de estilo de vida y desarrollen un plan de acción, una hoja de ruta, e inclusive planifiquen con estrategia cómo articularse a nivel de redes para lograr los cambios que necesitan, porque sabemos que una golondrina no hace un verano, pero sin duda alguna necesitamos los primeros pasos. Laudato Si guía nuestras acciones, redefine y reconstruye nuestra relación con los demás y la casa común, nos permite tener un enfoque holístico, reconociendo los límites planetarios del sistema socioeconómico y las raíces de una crisis humanas, de esta crisis ecológica, ¿no? Y nos pide esta revolución primero individual, a nivel espiritual y cultural, para hacer realidad la ecología. Un enfoque, sin duda alguna, en los jóvenes, ¿no? Que nos dan esperanza, y en los adultos profesionales, para que cambien también ese nivel de responsabilidad, no los financistas, con instrumentos de finanzas sostenibles que generen impacto social, ambiental en la construcción, en la producción, en los arquitectos para que puedan construir con esta ética de estos valores, los ingenieros ambientales para repensar y hacer una reingeniería, a los abogados para pensar también en un derecho que nos permita lograr esta consonancia en unos arreglos institucionales de gobierno y políticas públicas suficientes. Y los jóvenes, ¿por qué? Porque con deseo de un porvenir hermoso y feliz, nos dice Laudato Si, ya son profecía de una economía
que se ocupa por la persona y por el medio ambiente. Estamos construyendo futuros. Y pues bien, ¿qué metodologías y medios podemos utilizar? Como ustedes lo ven, pues podemos hacerlo de una manera virtual, sincrónica, es decir, conectados directamente todos en vivo y en directo, o bien con interacciones posteriores que nos guíen en la construcción de estos planes, de estas estrategias. Considero yo que hay algunas simulaciones que nos permiten tener mayor sensibilidad de nuestro accionar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda que nos propone las Naciones Unidas, ¿no? La Agenda 2030 con 17 objetivos para construir paz. ¿Sí? Recuerden que la sostenibilidad ya no solo es lo económico, lo social y lo ambiental, sino son 5 P's. Son las personas, que es la parte social, la prosperidad, que es la parte económica, ¿no? Pero también ahora hay partnerships en inglés, que es alianzas, y la paz. Si no logramos una paz, que no es pacificación, que no es la ausencia de conflicto, es realmente transformar a una justicia social, económica, ambiental, es decir, y cuando hablamos de transición, de cambio climático, dejar de consumir combustibles fósiles, los países exportadores de petróleo que son pobres y tienen recursos naturales, tengan recursos o vías alternativas de desarrollarse, garantizar los empleos de sus jóvenes y transformarse, o en las sociedades desarrolladas también que se dé esa transición justa para los trabajadores, de un enfoque incluyente. Y podemos hablar de algunas herramientas en ese sentido que pueden encontrarse en Internet para lograr esa sensibilidad y el entendimiento de la interdependencia para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Quisiera cerrar estos 15 minutos de intervención invitando a considerar que el pacto global en su conjunto nos brinda elementos suficientes para lograr un ciudadano responsable que asume un liderazgo y que no puede quedarse solo en el cuidado de la casa común. No podemos pensar en el cuidado de la casa común sin una verdadera consolidación democrática donde la calidad de las instituciones está presente y donde cada uno de nosotros, la dinámica política, no asumimos un rol desmitificando la lógica de que solo los corruptos pueden ser políticos, porque ser político no solo es electoral, ser político es tomar un rol de transformación en su sociedad y transformarlo. No dejar de vista un enfoque intergeneracional. Lo que hagamos o omitamos hacer el día de hoy tendrá resonancia de aquí en adelante y en nuestras futuras generaciones, no solo nuestros hijos, no solo nuestros nietos, sino los que vendrán después, para que a partir de esa sensibilidad nosotros también como educadores podamos aprovechar las oportunidades que se ponen frente a nosotros. Sin más, les agradezco muchísimo su atención, quedo muy atento a poder acompañarlos en sus procesos pedagógicos y les deseo una exitosa educación en la transformación para la sostenibilidad. Hasta luego.